a mí me gustaría que le explicara a la gente que nos está viendo y a nosotros que nos diera un poquito más de claridad qué es la inmunidad de rebaño. ¿Cómo se daría la inmunidad de rebaño con este virus? Porque creo que esto sería pieza clave para poder detener el contagio, de acuerdo a lo que usted acaba de comentar. Entonces, no sé si nos puede explicar un poquito más en qué consiste la inmunidad de rebaño. Claro que sí. Los pacientes que ya fueron infectados o que tuvieron contacto con el COVID-19, su organismo ya generó una cierta defensa ante ese virus. Ese virus ya queda en nuestra memoria inmunológica. Ahí va. Perdón. En la inmunidad de rebaño, los pacientes que ya tuvieron contacto con el paciente enfermo o con la enfermedad y que ya salieron adelante, que ya libraron la enfermedad, generaron una cierta inmunidad. Ya no te puedes volver a infectar de COVID-19 porque es una enfermedad viral. A eso ya se le genera inmunidad. Él ya tiene inmunidad o ya tiene anticuerpos que puede llegar a transmitir a otros pacientes, a otros familiares que no han sido enfermos, pero a eso se le va a llamar inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque él lo va a transmitir. ¿No? Él lo va a transmitir y al transmitirlo, tal vez ese paciente con el que tuvo contacto ya no presente la enfermedad, pero sí va a presentar exposición y la exposición le va a dar hasta cierto punto inmunidad, que no se va a enfermar de COVID-19. Y ahí es cuando entonces el número de contagiados va a empezar a descender. Doctor, también se pudiera hablar, discúlpeme, diputada Mari Carmen, se habla mucho de los pacientes asintomáticos, que no tienen síntomas de que están infectados del coronavirus. Por eso nos están diciendo que nos quedemos en casa, porque puede ser asintomático, pero puedes infectar a una persona que sí es vulnerable a este COVID-19, como usted ya nos había mencionado, que son las personas que tienen diabetes, que tienen cáncer, que son ya de 70 años, que tienen presión alta. ¿Nos puede explicar también un poquito ese tema, doctor? Claro que sí. Bueno, aquí el paciente que va a ser portador asintomático de cualquier enfermedad como el COVID-19 es un paciente que va a tener un sistema inmunológico fuerte, que va a tener sus defensas al 100% y que probablemente va a sentir un poco de escurrimiento nasal o un día tuvo diarrea y no pasó a mayor. Pero él se convierte en un portador de COVID-19. Cuando tenga contacto, si no es aislado, si él no se da en casa y si él está saliendo a la calle sin ninguna medida de cuidado, él al tener contacto con algún paciente vulnerable, entonces puede contagiar a un paciente que tiene sus defensas bajas y él sí presentar toda la sintomatología de gravedad del COVID-19. No se va a quedar solo en una fiebre o en dolor de cabeza, no va a tener dificultad respiratoria, va a empezar a tener sus labios morados, y él sí va a tener que requerir de atención médica o hasta ventilación mecánica. Es por eso lo importante de que tengamos un aislamiento social. Ahí la importancia de que no propaguemos más el virus en nivel comunitario y tengamos más defunciones o más pacientes con ventilación mecánica en una comunidad donde no se tiene la capacidad para atender a tantas personas a la vez. Muchas gracias, doctor. Diputada Mari Carmen, otra pregunta. Me parece muy interesante lo que nos comenta el doctor, porque tiene que quedar claro que efectivamente hay gente que puede ser asintomática, pero que si no cuida el aislamiento, si no se queda en casa, pues sí puede contagiar a quien sí pudiera presentar una sintomatología que probablemente se convierta pues en un problema más grave para ellos. El tema de la inmunidad de rebaño a mí me parece importantísimo, creo que es algo que se ha perdido un poco de vista, tal vez porque todavía el nivel de contagio, o más bien porque todavía no llegamos a ese nivel de contagio en donde se genere la inmunidad de rebaño,
pero me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque entiendo que así como una persona puede contagiar el virus, también puede hacerlo, pero ya con una inmunidad de rebaño, haciendo a otras personas pues inmunes, y es entonces donde probablemente podamos encontrar pues no sé si la solución al virus antes de que salga la vacuna, pero me parece un tema muy interesante que los ciudadanos tendríamos que tener pues en el radar, que tendríamos que estar informados, y seguramente esta inmunidad de rebaño se va a dar en la fase 3, ¿no? Cuando ya el número de casos ya sea más exponencial. Doctor, el día de ayer se anunciaron por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social pues algunos incentivos para los médicos. Se ha hablado muchísimo sobre que si los médicos tienen las condiciones adecuadas para trabajar, que si cuentan con el material, que si cuentan con los suministros. Incluso el día de ayer pues vimos que una persona de la farándula, un personaje de la farándula, hizo un video en donde hacía un señalamiento directo en contra de una de estas instituciones. Primero, ¿cómo ve usted esa situación? ¿Usted considera que sí se les está dotando de equipo a los médicos y a las enfermeras que están atendiendo este tipo de la pandemia de manera directa? Y dos, también se anunció el día de ayer un incentivo para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que tengan contacto directo con este tipo de pacientes. ¿Cómo ve usted? ¿Cree que con este incentivo más médicos, médicas, enfermeros y enfermeras se puedan animar a dar frente o a ayudar a la pandemia? Porque también sabemos que muchos médicos de las instituciones, tanto del sector salud como del IMSS o del ISSSTE, pues a veces solicitan permisos o solicitan licencias, y entonces si de por sí ya teníamos una carencia en el sector salud de personal, pues ¿qué iba a pasar si más médicos estaban incapacitando? Yo creo que en México, tengan o no tengan incentivo los médicos que están haciéndole frente al COVID-19, van a tener la misma atención de calidad. Yo creo que son médicos entregados, yo creo que son médicos con pasión a la atención médica. Yo creo que qué bueno que les están dando un incentivo. Yo no lo sé, yo no soy médico de institución, pero me da mucho gusto que lo tengan. ¿Por qué? Porque pues es un riesgo para ellos, es un riesgo para sus familias, pero con o sin incentivo los médicos mexicanos, no vamos a decir si son del Seguro Social, si son del ISSSTE, del sector salud, los médicos mexicanos tienen esa vocación de atención médica de calidad, y va a salir adelante la población en general por el trabajo de los médicos y las enfermeras y de todos los que trabajen en el área de la salud, ¿no? Porque pues también hay personal administrativo detrás de todo esto haciendo funciones, ellos no paran, ¿no? Yo creo que todo lo que se dediquen a la institución de la salud están haciendo una gran labor, y me da gusto que hayan tenido un incentivo. Con respecto a los insumos, es muy variable. Hay hospitales que tienen insumos, hay clínicas que aún no los tienen, hay clínicas que tienen muchos pacientes por COVID, hay otras clínicas que todavía no los tienen. Yo creo que es muy variable hablar de si tienen o no tienen los incentivos necesarios, los insumos necesarios, perdón, pero de que hacen falta, van a hacer falta. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes que se van a ir sumando día con día, ¿no? Los que se quieran sumar también como médicos, adelante. Yo creo que va a haber los requerimientos básicos para su protección, pero no va a faltar la atención médica. Doctor, muchas gracias. Mire, eso que usted está diciendo es muy importante, y agradezco a la diputada Mari Carmen Bernal que lo esté mencionando. Y usted también hizo una mención hace un momento en el cual México pues no estaba preparado para padecer esta pandemia. Yo quiero compartirles que en enero en China, cuando inició, me parece que desde diciembre, pero en enero a nosotros nos hicieron un llamado, un compañero, porque su hijo está estudiando en China y ahí empezó la pandemia, como todos sabemos. Ellos les hizo falta pues también los requerimientos que eran ventiladores, los trajes, los guantes, los cubrebocas especiales que se necesitan, que es el N95. Nos hizo un llamado para que le aportáramos o que le ayudáramos a conseguir estos cubrebocas, que no era por el dinero, sino más bien porque estaban escasos en el país. Y nosotros los conseguimos aquí en 45 pesos estos cubrebocas. Quiero mencionarlo y resaltarlo porque nos está viendo la ciudadanía,
que todavía había cubrebocas. Nosotros conseguimos algunos y se los mandamos al compañero allá a China. Fue complicado, pero sí lo pudimos hacer. Y resulta que ahora cuando pasa en nuestro país, los cubrebocas no existen, están desaparecidos. Y además, en los lugares que tú los llegas a encontrar, los estás encontrando en 403 pesos un cubrebocas. Y tengo pruebas para decirlo, que esta gente o estos empresarios o estas personas que elaboran esos cubrebocas es porque están lucrando con la necesidad que está padeciendo el país. Tienen que tener material, porque obviamente una empresa compra material suficiente para que puedan ir haciendo su producción. Nosotros sabemos eso. Ahora resulta que los cubrebocas están faltando, están carísimos, y lo más barato que lo pudimos localizar por estas redes que se venden es en 195 pesos un cubrebocas. Sabíamos que los insumos estaban haciendo falta porque no estábamos preparados, no había lo necesario, pero resulta que los encuentras por internet a esos precios. Entonces quiere decir que sí hay cubrebocas y que los están ocultando y que están lucrando con la necesidad, hablándose de guantes, de los trajes, que eso no es tan caro, sin embargo, lo están subiendo. Yo quiero hacer un llamado ahorita en este momento que estamos transmitiendo a estas personas que no estén lucrando con la necesidad del país, y que los médicos que requieren esos cubrebocas y este material para protección, pues que se hagan llegar a los diferentes hospitales. Oímos que llegaron aviones de China con estos insumos y creemos que ya están siendo llegados a cada institución que lo requiera. Doctor, gracias por tocar este punto. No quería dejar de pasar este momento. Y también preguntarle, doctor, la ciudadanía de a pie, la ciudadanía común, ¿cree que son inmunes a este virus? Incluso, lamentablemente, se ha escuchado por mucha información, por los medios de comunicación, por las redes, que se dice que a los pobres, incluso el gobernador de Puebla tocó el tema, que a los pobres no les iba a llegar esta enfermedad, esta pandemia, este virus, que porque pues creamos anticuerpos. Y en realidad la población de Iztapalapa y también la población donde está la diputada Mari Carmen Bernal y mucha gente que vive al día, que vive con lo necesario, un poco, no entienden realmente la situación que estamos viviendo. Incluso han hecho comentarios de que de algo nos tendremos que morir. Y yo quiero que usted le haga sentir a esa ciudadanía, doctor, a esa población, que nadie está exento de contraer el coronavirus, que todos somos propensos y que tenemos que tener la misma responsabilidad de cuidarnos y de proteger a la gente más vulnerable y a nuestros hijos y a nuestra familia. Doctor, ¿de qué manera usted les puede hacer llegar este mensaje a esa población que realmente es sensible que lo vivan así, porque viven al día? A veces hasta han hecho comentarios que es una enfermedad de ricos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el virus llegó a través de otros países y que pues de esa manera entró a nuestro país y a otros países de Latinoamérica. Doctor, dígale a la población común, a la población de aquí, que este virus pues nos puede llegar a todos y de qué manera podemos contribuir para que esto no se siga propagando y sea menos afectada nuestra economía y también pues nuestra salud. Efectivamente, o sea, es un virus, es una enfermedad que va a atacar, no importa las clases sociales, ni el color de piel, ni la religión. Es un virus que va a atacar a todo paciente y a toda persona que no se quede en casa. Entre más estés fuera de casa, conviviendo con más número de personas, más riesgo tienes de contagiarte. Es difícil a veces poderte quedar en casa cuando tienes que trabajar para comer ese día, ¿no? Pero ser responsables en las medidas que vas a tomar. Tienes todo el riesgo de contraer la enfermedad cuando llegues a tu casa, antes de entrar, antes de saludar, antes de abrazar, quítate la ropa, lava esa ropa inmediatamente, métete a bañar y entonces ya es un poco menos probable que vaya a haber cierto número de contagiados dentro de tu familia. Es muy importante que te quedes en casa, es la medida más importante, quedarte en casa. Eso es romper la cadena de contagios, ¿sí? El de estar conviviendo con más personas es más riesgo y más riesgo y más riesgo. Entonces, quédate en casa, esa es la prioridad del gobierno federal, porque es lo que sí funciona, lo que se ha visto que funciona y lo que funcionó en China y lo que funcionó
en Irán y lo que está funcionando en Italia y en España. Quedarse en casa, eso para que se rompa la cadena de contagio, la cadena de contaminación. Por favor, no hay necesidad ahorita de estar en un parque. El otro día veníamos hacia el consultorio y vimos el parque lleno de gente. Eso no puede estar pasando, no es posible. La gente debe de entender que está pasando la infección, estamos en la etapa de las etapas más críticas, deben de estar en casa, por eso se está haciendo todas estas medidas. Entre más tiempo la gente no entienda esto, más tiempo vamos a estar en cuarentena y más tiempo vamos a tener una economía frenada. Yo creo que si acatamos las reglas ahorita, esto va a pasar más rápido y todo va a volver a la normalidad, pero debemos de acatar esa situación, ¿no? Diputada Mari Carmen, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, doctor. Yo sé que esto da para más, pero diputada Mari Carmen, su última pregunta para cerrar nuestra transmisión y después a futuro continuar a lo mejor hablando del tema y esperemos que, bueno, ya sabemos que vamos a entrar en la fase 3, ayer lo decía el subsecretario de Salud, hoy nos lo ratifica también el médico que está atendiendo pues en su consultorio y ellos también son importantes porque imagínense todos los doctores encuartelados en los hospitales, que va a ser de los pacientes que requieran alguna atención, pues esta importancia de los médicos de estar distribuidos en todo el país, ¿no? Pues, gracias, doctor. Diputada Mari Carmen, su última pregunta. Bueno, pues mi último comentario iba a ser precisamente referente a las recomendaciones que el médico nos pudiera proporcionar. Ya nos las ha comentado, que no hay mejor forma de cuidarnos que quedándonos en casa. Hay mucho temor por parte de la población de saber si vamos a estar igual que Italia, igual que España, porque son los dos ejemplos que más hemos visto a través de las redes sociales, incluso Ecuador. Pero no olvidemos que si ellos están así es precisamente porque no se tomaron las precauciones debidas. Entonces, esperemos, si queremos que México no esté en esta circunstancia, pues yo creo que lo ideal es que los ciudadanos pongamos nuestro granito de arena y atendamos las recomendaciones tanto de la Subsecretaría de Salud como del médico ahora que nos está comentando que no hay mejor prevención que el tema de quedarse en casa. Diputada Mari Carmen, muchísimas gracias por su colaboración en este conversatorio con el doctor Adrián Engs. También un saludo hasta allá, hasta Michoacán. Y decirles que pues agradecemos mucho su participación, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues el llamado es para toda la ciudadanía. Tenemos que seguir las líneas que nos está dictando la Secretaría de Salud. Sabemos que hay mucha gente que necesita salir a trabajar, pero el llamado es que no haga concurrencia. Pasaron las fiestas de Semana Santa y mucha gente se dio pie aquí en la Ciudad de México a asistir a la central de abastos y a la Viga, y eso no es una necesidad. Fueron entre familias, pusieron a los niños, y eso tenemos que tomar valor en nuestra vida. Si no te importa tu vida, que sí te importe la vida de tus seres queridos. Cuando hay necesidad de ir a trabajar, no tenemos de otra. Pero para hacer fiestas en nuestra casa tenemos más tiempo que vida. Hago este llamado para que seamos muy responsables, porque no solo es el gobierno el que tiene que llevar esta cuarentena, esta pandemia, somos todos los que vivimos en este país. Y si todos cerramos filas y hacemos conciencia de lo que estamos viviendo en nuestro país, pronto va a pasar esta situación de la pandemia. Pues muchas gracias, diputada Mari Carmen, muchas gracias, doctor Adrián. Pronto nos estaremos reuniendo nuevamente para darnos un abrazo, para saludarnos. Fuerza México, sí vamos a poder. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.